Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados y el resumen diario donde el béisbol se vive con emoción, análisis y sazón. La jornada del martes 29 de julio dejó los siguientes resultados. Orioles de Baltimore se convirtieron en el mejor aliado de Yankees y Medias Rojas. Como parte de una doble cartelera, se enfrentaron a los líderes azulejos de Toronto. El primer juego fue el pendiente del 11 de abril y los Orioles dio una paliza de 16 carreras a 4 a los canadienses. El veteranísimo Charlie Morton logró el triunfo en labor de 6 innings con 3 carreras, 3 bases por bola y 2 ponches. En el segundo encuentro se mantuvo la tendencia y los Orioles volvieron a derrotar a los azulejos, esta vez 3-2. Baltimore ha sido en esta serie el mejor amigo de Yankees y Boston de una manera silenciosa. Tigres de Detroit no tuvieron piedad de los D-backs y los aplastaron 12 carreras a 2. Arizona ya no busca nada en lo que resta de campaña y solo servirá de sparring para los equipos contendores. El venezolano Gleyber Torres contribuyó al triunfo felino al batear de 5-2 con anotada e impulsada. Guardianes de Cleveland no quisieron sorpresas y atacaron desde el primer inning al picheo de Colorado para vencer a los Rockies 10 carreras por 4. Gabriel Arias batió sencillo impulsor de 2 carreras para encaminar la victoria. Los venezolanos Ezequiel Tovar de 4-1 anotada y Orlando Arcia de 4-1 por Colorado. Por Cleveland, Brian Rocchio de 4-2 con par de impulsadas y Gabriel Arias de 4-1 con 2 producidas. Yankees de Nueva York lograron la victoria de 7 carreras por 5 frente a los Tampa Bay Rays de forma dramática al final. Max Fried se llevó el triunfo al elaborar 6 2/3 y permitir 2 carreras con 2 bases por bola y 9 ponches. Cody Bellinger disparó jonrón de 3 carreras para empatar las acciones en el tercer inning. Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a derrotar a los intermitentes Rojos de Cincinnati 5 carreras a 4, al fabricar la carrera de la ventaja en la alta del noveno, con doble de Will Smith que trajo a la goma a James Osman. El venezolano Miguel Rojas de 4-1. Los Reales de Kansas City doblegaron a los Bravos de Atlanta 9 carreras a 6. Los venezolanos Ronald Acuña de los Bravos se fue de 2-0 por los Reales Michael García y Salvador Pérez, ambos de 4-1. Los Medias Rojas de Boston fabricaron 4 carreras en el tercer inning para no perder la ventaja y llevarse la victoria 8 carreras a 5 frente a los Mellizos de Minnesota. Lucas Giolito cargó con el triunfo al lanzar 5 entradas de una anotación, 2 pasaportes y 5 abanicados. Los venezolanos Wilyer Abreu de 4-1 con impulsada, Carlos Narváez de 5-1 anotada, Abraham Toro de 3-1. Los Cachorros de Chicago sucumbieron de nuevo ante el poderío ofensivo de Cerveceros de Milwaukee, 9 carreras a 3. Los Brewers sacan 2 juegos de ventaja en el centro de la Nacional. El picheo de los Cerveceros también ha silenciado los bates de Chicago. Con el juego casi resuelto, Andrew Bow batea gran slam en el sexto para colocar el marcador 9-2. Los venezolanos Jackson Chourio de 3-2 anotada, William Contreras de 4-2 impulsada y 2 anotadas. El pitcher venezolano Jesús Luzardo lanzó blanqueada de 7 innings con apenas 2 hits, base por bola y 4 ponches para acreditarse la victoria. Por su parte, Kyle Schwarber disparó el jonrón 37 en el tercer inning para poner la pizarra 4-0. Por los Medias Blancas, el venezolano Lenín Sosa dio la cara al batear jonrón de 2 carreras. Se fue de 4-2 con 2 impulsadas y anotada. Sandy Alcántara maniató durante 5 entradas a los Cardenales de San Luis, permitiendo 3 hits con 3 boletos y 4 ponches en la blanqueada de Miami 5-0. Wilson Contreras de 4-1 y Pedro Pajés de 3-1 fue la contribución de los venezolanos en este encuentro. Astros de Houston se sacudieron el golpe y derrotaron a los Nacionales de Washington 7 carreras por 4. José Altuve se fue de 5-1 con producida para Houston. Ángeles Angels doblegaron de nuevo a los Rangers de Texas con marcador de 8 carreras a 5. Hoy buscarán la barrida.
El venezolano Luis Rengifo falló en 3 turnos. Padres de San Diego hicieron respetar la casa por segundo día y se llevaron la victoria 7 carreras por 1 frente a los Mets de Nueva York, que siguen en el primer lugar del este con medio juego de ventaja sobre los Phillies. Por los Mets, Luis Torrens batió de 3-1, José Butó se llevó la derrota en 1 2/3 lanzados. Por San Diego, Luis Arraez de 2-1, 2 veces pisó el plato. Elías Díaz de 3-1, 2 impulsadas y anotada. Fue la contribución de los venezolanos. Piratas de Pittsburgh logró el 4º triunfo consecutivo al vencer 3 carreras por 1 a los Gigantes de San Francisco, que cada vez se aleja más de octubre. Los Gigantes pierden terreno en la carrera por los playoffs. Rafael Devers, que llegó con grandes expectativas a la Bahía, no ha sido determinante. Wilmer Flores de 3-0 y nada más que agregar de este encuentro. Atléticos de Sacramento se desquitaron de los Marineros al derrotarlos 6 carreras-1. Luis Severino lanzó 5 innings para 1 carrera, 2 boletos y 6 ponches. Se llevó la victoria. Y así cerramos este resumen de Grandes Ligas con batazos que hacen historia, lanzadores que imponen respeto y equipos que ya empiezan a mover sus fichas rumbo a octubre. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos mañana con más acción, más swing y más pasión por este deporte que nos une.